Gracias, Milinis. Buenos días a todos. Para mí es una alegría enorme estar acá hablando sobre todo de este tema, porque resulta que la innovación no es una metodología, no es un método. Hay de hecho pues una cantidad de formas que podemos nosotros hacerle un paso a paso a la innovación, sino que la innovación es una línea de pensamiento, es una forma de vivir, es un sistema de pensamiento y es un estilo de vida. Y yo lo que quisiera lograr hoy es que ustedes se vayan con ese estilo de pensamiento, con esa forma de ver la vida de una manera diferente que nos permite ser innovadores. La innovación no se aplica solo en la empresa, la innovación se aplica en la vida y que como consecuencia y de manera orgánica y natural se vive, se refresca y se hidrata en nuestros lugares de trabajo. Es innovador no solamente el director de innovación, no solamente el director de una compañía, sino todo aquel que quiera vivir de una manera diferente y disruptiva. Y vamos primero a entender este concepto, que es el pensamiento elástico y el pensamiento analítico. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y justamente cuando hablamos nosotros acerca de innovación, es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ser flexible. Hoy, ustedes han escuchado hablar del contexto VUCA o VICA. ¿Qué es eso de contexto VICA? El contexto VICA, según el Foro Económico Mundial, es el entorno en el que hoy nos estamos desenvolviendo. ¿Qué significa? Que estamos en un entorno volátil, estamos en un entorno de incertidumbre, estamos en un entorno complejo y estamos en un entorno ambiguo. Y para eso necesitamos nosotros, como acto de supervivencia, tener un pensamiento cada vez más elástico y menos controlador. Lo que antes para las organizaciones era fundamental, la técnica, el conocimiento, el resultado, hoy en día ya no. Ya las organizaciones están volcándose al proceso, porque resulta que a las emociones y a las habilidades blandas como fuentes de innovación, porque resulta que las emociones mueven a las personas y las personas mueven a los resultados en eso que pasa en el medio que se llama proceso. Y en ese proceso es donde tenemos que inyectar ese pensamiento elástico. Pero vamos a descubrir qué tan elástico es nuestro pensamiento. Miren bien ustedes qué es eso. ¿Quién me va diciendo qué ve? ¿Qué ves ahí y cómo lo ves? ¿Se pueden mover? ¿Quién me dice qué ve? Dime. Un gorila, ven por acá. ¿Por acá quién ve un elefante? ¿Tú ves un elefante? Muy bien. ¿Quién ve una cosa diferente? ¿Tú ves un elefante? ¿Tú ves un león? ¿Quién más ve otra cosa distinta? ¿Ves un hipopótamo? ¿Ves un hipopótamo? Muy bien. ¿Un qué? Por acá ven un oso. ¿Quién de aquí no ve nada? No ves nada. No veo nada, auxilio, no veo nada. Muy bien. Veo una sombra negra, pero yo no le veo forma a esa vaina. ¿Dónde ven? ¿Qué es que un león? ¿Dónde? ¿Qué es que un gorila? ¿Dónde se ve un gorila? ¿Quién ve algo distinto a todo lo que hemos mencionado? Se pueden parar, pueden verlo de varios ángulos, puede ser un efecto en la visión. Este ejercicio nos está diciendo qué tan elástico es tu cerebro. Se pueden parar si quieren, pueden ver un ángulo diferente. De acá se ve distinto, muy distinto. Acérquense, aléjense. ¿Quién me dice qué ve? Descubramos qué tipo de cerebro tengo. ¿Qué viste? Siempre veo el gorila, pero simplemente cambio el ángulo. Ok, muy bien. Sigo viendo el elefante, simplemente cambio el ángulo. ¿Quién de aquí cuando se mueve ve algo distinto? Veo una persona montada en un animal. Muy bien. Listo, les voy a contar qué pasa con este ejercicio que a mí me encanta. Con este simple ejercicio, nosotros podemos descubrir
qué tan elástico es mi cerebro, qué tan flexible de manera orgánica y natural me permito vivir y ser. ¿Quién de aquí vio un gorila? ¿Quién de aquí no vio nada? ¿Quién de aquí vio un animal diferente a un gorila? Más de un animal diferente a un gorila. Perfecto. Las personas que vieron un gorila o que no vieron nada tienen una mente que no es elástica, que es rígida. Que es rígida, listo. Que le cuesta imaginarse algo diferente. Ahora hacemos otro ejercicio. Posiblemente son mentes perfeccionistas. No hay nada hoy en día que sabotee más al ser humano que la idea de perfección. Primero porque la perfección no existe, eso ya lo sabemos todos, no vamos a decir algo nuevo. Pero adicionalmente a eso, en esta época en donde necesitamos adaptarnos a un entorno volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo, más que nunca necesitamos alejarnos de la imperfección y fluir con la ambigüedad, fluir con la imperfección, familiarizarnos y empezar a cambiar la perspectiva del error. La innovación está compuesto justamente de ese tipo de cosas. Y además porque cuando somos perfeccionistas y tenemos esa mente que es poco plástica, es porque estamos muy posiblemente desde los inicios de nuestra vida enfrascando con algo que se llama paradigmas, es decir, tenemos un sistema de creencias tan arraigadas que nos cuesta cambiar de opinión. Una persona innovadora hoy te dice una opinión y mañana te puede decir, pienso algo totalmente distinto a lo que pensé ayer, y es válido, se vale. Por eso lo ambiguo nos reta tanto. ¿Cómo así? Pero si ayer me dijiste una cosa y me dijiste otra. Sí. Es que así es el mundo, es que así ya es nuestra mente, es que desde la pandemia nuestra mente ya cambió totalmente, y tenemos que empezar a entender que las diferentes formas de pensar son válidas. Ok, pero adicionalmente a eso, cuando no somos elásticos, caemos en algo que se llama parálisis por análisis. Cuando caemos en eso que se llama parálisis por análisis, este mundo hay algo, y es que a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, caigo en momentos donde digo, pucha, pare ese mundo que me quiero bajar. O sea, ya, por favor, tanta agilidad, tanta cosa tan ágil, tan bombardeada por mil cosas, esto va a 1000, y nosotros somos los ratoncitos que estamos adentro. Si tenemos una mente cuadriculada, caemos en parálisis por análisis. Analizamos tanto una situación, claro, una persona controladora somos 4 personalidades, digamos esta, quienes solamente vieron o no ven nada o ven el gorila en todas sus dimensiones. Entonces, sí, son muy buenos tomando decisiones porque tienen todas las variables, pero en un entorno VICA no hay manera de tener todas las variables resueltas y tienes que lanzarte. Es el que dice, no, venga un momentico, si no sabemos qué va a pasar con eso, no tome esa decisión. Pero nunca se supo qué iba a pasar con eso, no tomaste la decisión, vino el otro, sacó la innovación y se acabó, te tocó pensar ágilmente en otra cosa. Parálisis por análisis. Quienes vieron animales diferentes, incluso vieron jinetes encima de un animal, quienes vieron el orangután y que no vieron nada, ellos dicen como, ¿what? ¿Por dónde? ¿Un elefante? ¿Un león? ¿De dónde rayos? Se enloqueció esta gente, pero ¿por dónde? O me enloquecí yo, me tengo que parar, ver por otro ángulo, pero me desespero, ¿cómo así no lo estoy viendo? Esas personas se permiten imaginar. Esas personas que ven un animal distinto tienen la capacidad de crear nuevos presentes porque ellos mismos otorgan plasticidad en el cerebro. Puede no haber nada que lo crean, puede haber un punto y dibujan un jinete con ese punto. Ellos son los que, por más difícil que sean las circunstancias, cambian el observador y ven una oportunidad para poder avanzar. Esas son las personas que uno como proceso, como organización quiere tener. Venga,
Míreme el elefante donde yo solo veo un orangután. Donde yo veo lo obvio, usted vea lo no obvio. De hecho, uno con este ejercicio puede llegar a hacer procesos de selección de personal, en donde tú no me digas que eres creativo, demuéstramelo y dime qué ves. Ya no podemos inventar. Ya no podemos nosotros, de hecho, esto ha evolucionado tanto, la mente, la espiritualidad, cómo nos conectamos nosotros con la vida, que en los procesos creativos y en las organizaciones que tenemos mucho que ver con la innovación, nos valemos del tarot. ¿Qué? Pero es que eso es esotérico. Sí, y ya está científicamente comprobado que eso funciona para ver arquetipos de personalidad definidos desde no lo que me dices, sino lo que me demuestra la ciencia. Hacemos procesos de selección con signos zodiacales. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno se lo manda a leer, la carta astral. Tomamos decisiones con carta astral. O sea, allá les digo que ha llegado esta evolución. En el mes de abril estuve en Nueva York y estuve con una empresa de gestión del talento muy disruptiva que justamente acompaña a grandes organizaciones en Silicon Valley a hacer procesos de selección con cartas astrales. Conecta eso desde el talento, la capacidad y lo que tú orgánicamente naciste para brillar. Y leen la casa 10. ¿Qué es lo que nos está invitando hoy en día la innovación? Abra la mente y conéctese con lo que antes jamás se había conectado. Permítase un cerebro plástico. Ay. Entiendo que más o menos la mayoría de los que estáis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9% periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarla del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Tío, sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta. Sale al campo y observa. Experimenta. Fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia Nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando su 5º centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande, cuidado, es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Y dice Leonardo, no me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para enseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella
y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega al príncipe. Y cuando llega a ese palacio del Castello Sforceso se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda es esta tarde. Todas las alimañas de la ciudad se habían trampado a la tabla. Había ratas, pájaros, toda una polenta endurecida por ahí, tirada esparcida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, le señalaban por la calle, mira, ahí va Leonardo, ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dicen, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena la última cena? ¿O que Leonardo fracasó, y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso? Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que a través de la curiosidad, la observación, el sacrificio, la perseverancia y la pasión, podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendríais algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de todas las cosas, por ser más felices. Gracias. ¿Qué opinan? ¿Quién? Conecta, ok, muy bien. No hay necesidad de ser un genio para ser genial, ¿cierto? ¿Quién de aquí me quiere dar una reflexión de este video? Ser un niño. Ser un niño. Conocer el yo interior, o sea, la esencia de cada uno de nosotros, del ser humano. Yo creo que tratar de imitar y tratar de encajar como en la moda, y estoy hablando en todos los ámbitos laborales o en el sector, en el área laboral que cada uno de nosotros estemos, no nos hace estar dentro de ahí. O sea, yo creo que ser diferentes y tratar de tener un pensamiento muy propio, muy crítico, pero no crítico a mal, sino crítico a eso, a tratar de encontrar y experimentar dentro de uno mismo y conocer como esa esencia para poder pues como también aplicarla. Me encanta. ¿Cuál es tu nombre? Jenny. Jenny, muy valioso lo que tú estás diciendo. Voy a rescatar una cantidad de cosas. En una organización, la cultura se come a la estrategia. Tú puedes tener una estrategia de innovación, de lo que quieras, pero si no hay una cultura que la respalde, se la come, no funciona, no llegas a los números y te va a costar un montón. Cuando hablamos acerca de la cultura, acerca de la innovación, yo debo agregarle a la cultura cómo yo quiero que se viva la innovación. Y una de las cosas que dice Jenny, que es fundamental, es, venga, ¿qué tan estandarizados somos? Fíjense que cuando yo voy a analizar, cuando entro a una empresa a estudiar su personalidad para poder integrar esa cultura de innovación, me encuentro con que en Colombia siempre una organización, más de 3 personalidades en su gente no hay. Tenemos, según Gustav Jung, 9 personalidades, y en Colombia, en la empresa más grande que ustedes se puedan imaginar, solamente hay 3. Y resulta que eso va en contra de la innovación, y les voy a contar por qué. No en vano, en las ciudades, países, regiones más innovadoras del mundo, a su vez son las más diversas. Silicon Valley, Nueva York, Londres, Tokio, Toronto, son los lugares más innovadores del mundo, pero a su vez son los más diversos. Tú vas al tren de Nueva York y estás escuchando gente de todas partes, de todas las culturas. Tú
te sientes rodeado de gente incluso loca, no sé si a ustedes les ha pasado, dice, Dios mío, pero la gente aquí se enloqueció, qué cosa tan rara, y esta que tiene en el pelo, ¿quién le dijo que eso se veía bonito? Y así muchos, o sea, no es acá que es uno a las quintas que uno dice y se descachó, allá es una generalidad. Vayan al Parkway y eso ahí es una cosa de locos. Pero resulta que por algo son las más innovadoras, y es que resulta que eso es natural. ¿Qué tanto tú, y esto es una pregunta ya de pensamiento innovador, te permites que en tu cabeza quepan opiniones opuestas a la tuya? ¿What? Sí, estamos en un país polarizado en donde o eres de aquel extremo o eres de aquel extremo y nos juntamos solamente con los que opinan igual a mí. Pero cuando hablamos de pensamiento innovador, el pensamiento innovador es un pensamiento integrador, en donde yo, como ejercicio, necesito que quepa una opinión distinta. No quiere decir que tenga que estar de acuerdo, no quiere decir que tenga que convencer de nada, no quiere decir que me tenga que convencer de nada, simplemente comprender. La base fundamental de la innovación es la empatía, pero mucho la mencionamos, pero estratégicamente poco la aplicamos. La empatía justamente es el arte de meterme en la piel del otro. ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Qué hace que pienses de esta manera? ¿Cuál es tu realidad? Si yo pongo un reto, si yo pongo una problemática, si yo pongo un propósito en el centro, para que una persona que piensa igual a mí, resolvamos un rollo ni el berraco que haya alrededor de eso, pues la solución va a ser la misma, porque tenemos una misma realidad, porque pensamos lo mismo, nos uniformamos, es más, nos vestimos igual, pensamos igual, tenemos la misma creencia. La organización nos dice que todos los viernes a las 8 de la mañana hay una misa, porque además somos católicos. No hay nada que más vaya en contra de la innovación que imponer creencias religiosas, o cualquier tipo de creencia realmente. Es libertad en su máxima expresión para crear. Miren en mi equipo, por ejemplo, lo que pasa. Yo tengo en mi equipo gente de culturas diferentes, idiomas diferentes, pasados diferentes, capacidades cognitivas diferentes, capacidades físicas diferentes. ¿Cómo es posible que todos pensemos igual? No hay manera. Como consecuencia lógica es la innovación. Uno de los centros creativos más innovadores es la Casa de Carlota, cuyo equipo creador son personas con síndrome de Down, con autismo, con condiciones diferentes cognitivas. No hay manera de hacerlo diferente, es que ven todo desde un ángulo distinto. Si tengo yo acá un propósito, tengo acá un problema a resolver, una persona que no tiene brazos, ¿es posible que vea la vida igual a como yo la veo? Obvio no. Tiene una óptica tan distinta que dice, yo lo veo esto diferente. Claro, un ex convicto, ¿es posible que vea la vida como yo la veo? No. Por eso es tan importante la diversidad, porque la diversidad permite que personas con diferentes sistemas de pensamiento estén en función de resolver un solo objeto. Y como resultado orgánico y natural, ¡boom!, es innovación. Pero ojo a lo siguiente, porque resulta que esta innovación o esta inteligencia colectiva necesita bases sólidas, porque es que así como somos de diferentes, nos podemos agarrar. Sí, claro, es que usted piensa tan opuesto a mí que me cae gordo. Sí, solamente porque piensa distinto, porque somos seres humanos, y ahí es donde está la humanidad y la persona como centro. ¿Qué es lo que hace que conversemos y nos tratemos pasito en torno a esto? Propósito superior, principios rectores, cultura organizacional. Si no hay esos tres componentes, ponga gente distinta a trabajar y se agarran de las mechas. Propósito superior, cultura. ¿Y qué fue el otro que dije? Cultura organizacional y principios rectores. Principios rectores. Planeación estratégica definida, que haya una unidad de lenguaje organizacional, y eso hace
que se puedan comunicar. ¿Hay conflictos? Claro, por supuesto, es que qué delicia, ahí empieza también el pensamiento a cambiar. Una organización donde no haya conflictos es una organización que no evoluciona. El problema no es que haya conflictos, el problema es que cómo estamos nosotros gestionando esos conflictos, cómo estamos desarrollando la capacidad de nuestra gente para gestionar esos conflictos. Persona que evita conflictos es poco innovadora. Quien evita el conflicto, no, yo mejor no digo lo que pienso, yo mejor me callo, yo mejor dejémosla que haga lo que quiera, el que manda, manda aunque mande mal, eso no genera valor. La innovación existe para generar valor. Y si tú evitas el conflicto, no estás generando valor. Si tú eres líder, estás tú teniendo un equipo o un comité de aplausos. Permite la confrontación, permite el pensamiento crítico que te lleva a decir, esto no me hace sentido, y empieza a acompañarlos a que desarrollen su capacidad de argumentación, porque no me hace sentido porque sí, porque quiero llevarte la contraria, sino porque lo veo de esta manera y quisiera que tú también lo veas. Con respecto a este video de Leonardo da Vinci, ¿qué opinan del error? Necesario. Una oportunidad. Muy bien. Miren lo que pasa en el cerebro latinoamericano. ¿Cómo percibimos nosotros el error? Por más de que digamos es necesario, uy, cómo nos duele, cómo nos aplasta el error. Al equipo de trabajo lo avergüenza el error, lo tapa más no poder hasta que esta vaina explota o mi jefe se dio cuenta y sí, fui yo, la embarré. Nos cuesta. Pero ojo, cómo es el error en otras esferas donde la innovación es una tierra fértil y uno ahí lo puede vivir y sentir en todos lados. El error es el eje fundamental del funcionamiento de un proceso de innovación. Se prende la turbina de innovación y se prende la familiaridad y la óptica distinta de los errores, porque van a aparecer. De 100 proyectos innovadores que sale de una turbina de innovación, son medio viables 10 y de esos 1. O sea, estamos viendo el Pareto cómo es. ¿Cuántas veces tenemos que frustrarnos y entender cuál es el error? Si yo no me familiarizo con eso, pues entonces voy a empezar a fracasar. Pero ojo a lo siguiente. ¿Cómo se manifiesta eso en un equipo de trabajo? Nosotros tenemos en el cerebro una cosa que se llama sesgo de negatividad. Existe, es natural, está dentro. Y existe para sobrevivir ese sesgo de negatividad. Ubiquémonos cuando nosotros vivíamos en clanes, ahí con nuestros antepasados, vivíamos en comunidades, y resulta que nosotros no teníamos las necesidades básicas satisfechas. Si queríamos agua, teníamos que buscar pozos de agua para poder beber. Si teníamos hambre, teníamos que ir a cazar diariamente porque no teníamos ni neveras ni nada de eso para poder conservar la carne. Entonces, incluso nos inventamos unas cuevas para conservar la carne y de ahí salió el jamoncito serrano que es tan delicioso. Eso es una práctica ancestral para sobrevivir. Y todo el tiempo teníamos que estar oprimido el SOS de emergencia. Pila, se acabó la comida, pila, se acabó el alimento. Duerma con un ojo abierto y otro cerrado porque puede llegar un oso a comerse a nuestros hijos. Pilas, sesgo de negatividad, algo va a pasar, en alerta, todo el tiempo. Las necesidades básicas no están satisfechas, ya no hay agua, los hombres se fueron a cazar, ¿cuántos de ellos ya no van a llegar porque se los va a tragar el león, la presa, mejor dicho, en fin, sesgo de negatividad, ¡pum!, arriba. La humanidad evolucionó y cada vez hemos necesitado menos de ese sesgo de negatividad. Hoy en día lo estamos usando, pero resulta que ese sesgo de negatividad se quedó. Ya hoy no necesitamos, las necesidades básicas las tenemos satisfechas en nuestro contexto.
Si tenemos hambre, abrimos la nevera y allí encontramos el alimento. Si no lo hay, pedimos un domicilio en Rappi y listo, está en media hora. O vamos al supermercado, lo compramos y ya está. Si queremos agua, simplemente abrimos la llave en cualquier parte en donde estemos y hay agua potable y podemos beber y calmar nuestra sed. Cuando estamos en nuestra casa es un templo sagrado y es nuestra zona segura y sentimos que nuestra familia está a salvo. No se nos cabe por la cabeza que un oso va a entrar a comernos. De pronto un ladrón, pero eso es un caso atípico y es una desgracia que pasa eso en una casa. O sea, eso no es un sesgo de negatividad que está latente. Pero aun cuando la humanidad evolucionó, el sesgo de negatividad se quedó. Y se quedó para nosotros ayudarnos a prender ese botón de emergencia cuando nos sentimos en peligro, cuando un ladrón nos está persiguiendo y corran porque no me va a robar, cuando hay un terremoto y en este momento, pues cuando hay terremoto simplemente salimos corriendo, es decir, ese sesgo de negatividad prende la alarma y accionamos. Hacerles un paréntesis, eso viene de una amígdala que se llama la amígdala reptil. Cuando usted vaya a venderle algo a una persona, véndale al reptil como acto de supervivencia. Eso es otro tema, cierro paréntesis. Pero resulta que ese sesgo de negatividad se manifiesta además en lugares en donde no se debería manifestar. ¿Quién de aquí no ha lanzado ideas porque creen que no es lo suficientemente valiosa, porque aquí que me van a escuchar, porque ay no, yo no voy a decir cuál es mi idea? ¿Quién de aquí? Ok, perfecto. En algún momento, a todos nos ha pasado, en cualquier reunión, ay no, yo no voy a decir aquí cuál es mi idea, porque ajá. Les voy a decir qué pasa en ese momento. En ese momento, cuando necesitan de nuestras ideas, se llama un momento, una construcción creativa de co-creación. Pero resulta que sucede lo siguiente: cuando vamos a lanzar ideas, alguien, sea un compañero de trabajo o sea quien está liderando la reunión, dice, esto no sirve, esto ya lo hicimos, no, esto sale muy caro, uy no, esta idea no me parece. Esas expresiones en ese momento es el sesgo de negatividad a flor de piel. Ese sesgo de negatividad tiene varias repercusiones importantes. La primera es miedo. O sea, si yo levanto la mano, lanzo una idea y veo que el otro me está diciendo eso, pues definitivamente yo entiendo que esa persona en ese momento no es el que está hablando, es el miedo. De hecho, cuando nos relacionamos con una persona, no nos estamos relacionando con él, nos estamos relacionando con la emoción de él. ¿Qué tengo que regular? Su emoción. Esas expresiones de nos es miedo que se manifiesta por ese sesgo de negatividad. Pero ojo, porque en esa etapa de creación de ideas se llama etapa de divergencia, en donde tenemos que abrirnos a las posibilidades, donde se abre, donde es más importante la cantidad de ideas que la calidad de ideas. Por eso en el design thinking y en todo ese tema de innovación llega un momento en donde es más importante la cantidad de ideas que la calidad. La calidad no nos importa ahí, es lancen, digan cuáles son las ideas que estamos buscando. Y si lanzamos esas expresiones como el uy no, eso es muy caro, eso ya lo hicimos, eso no, eso entonces ahí mismo se trunca esa posibilidad y es una castración de la creatividad del equipo. Porque ¿qué va a pasar en la mente de quien recibe esa negación o ese miedo, esa proyección de miedo? Va a decir, no voy a decir más ideas, o voy a decir ideas que a Natalia le guste escuchar. ¿Qué idea yo diría para que ella me apruebe? Y aquí, ojo, ¿cuál es tu necesidad de aprobación y cuál es tu necesidad de buscar el reconocimiento de alguien más para poder sentir que diste una idea interesante? Como crees que no vas a tener aprobación, te cohibes y no la dices, cuando lo importante es la cantidad. Por eso en la divergencia es tan importante el solo y qué tal si. Que si, uy, esto va a salir carísimo, guárdeselo, no nos interesa en ese momento porque después viene un proceso de convergencia en donde vamos a evaluar las ideas. Por eso, familiarícense con el error.
Imagínense que en esas empresas, estoy con el tema de Silicon Valley y con Nueva York porque he hablado muchísimo últimamente con ellas, y es que ellas me dicen, el proceso de selección de nosotros se basa en el error. Le preguntamos al candidato, venga, usted no nos interesa cuáles son sus defectos, eso es lo de menos, esa pregunta es una bobada, pero sí cuéntenos usted en qué ha metido la pata. Una de las habilidades que se necesita en el futuro es la habilidad de ser vulnerable. Sobre todo los grandes líderes ya están permitiéndose la humanidad y la vulnerabilidad para dirigir equipos. Ya pasamos de ser superhéroes líderes, que eso ya no existe, a humanos, a conscientes y a transformadores. Entonces dicen, ¿por qué para nosotros es importante el error? Porque resulta que el error es igual a evolución. El error es igual a crecimiento. Si tú no me dices cuáles errores has cometido, qué errores has cometido y qué ha pasado con eso, que es el aprendizaje, pues quiere decir que tú has venido en una etapa de estancamiento. Porque solo cuando yo asumo riesgos y cometo errores es cuando evoluciono. No existe crecimiento sin error. No debería existir el error sin el aprendizaje. Además, ¿qué tal automático estás viviendo? Las personas que trabajan en innovación, que de hecho en las empresas que tienen como cultura innovar, es una cultura transversal, es decir, no solamente el área de innovación, es que todo el mundo tiene que estar conectado porque eso es transversal. Y ahí justamente es, venga, ¿cómo es mi gente? ¿Vive en automático? ¿Es apasionado con su labor? ¿Es perseverante? ¿Es curioso? ¿Cómo agrega valor? ¿Pasó de agache en este cargo? ¿Se cuestionó qué es lo que está pasando en mi cargo y cómo podría yo hacer las cosas diferente? ¿O simplemente siguió un manual de pasos a seguir operativos y simplemente fue un número más de esa compañía? Por eso es pensamiento innovador. Curiosidad, observación, perseverancia, sacrificio, que tiene la máxima expresión con la pasión. Y con eso tú serás una persona innovadora. Me presento, yo soy Natalia Miranda, soy fundadora y CEO de una empresa que se llama Transformente, dedicada a cultura organizacional, innovación, planeación estratégica y gestión del talento. Y esa es una de las frases que nos acompañó en la pandemia y que fue casi que un mantra. Cuando sin previo aviso nos cambian las reglas del juego, somos capaces de activar nuestro potencial para adaptar nuestras jugadas. Retemos nuestros límites. Esta mañana, de hecho, estábamos entrenando a un grupo de personas en Unicentro acerca de el ser para el hacer. Nosotros no contemplamos la acción y los resultados superiores sin antes tú hacer un ejercicio de tu yo superior. Y justamente estábamos hablando cómo mediante el ser y las emociones adaptarnos, y ahora el estrés, que es supremamente teso hoy en día, cómo nos adaptamos a estas nuevas circunstancias y empezamos a retar nuestros límites y a evidenciar todo lo que tiene todo el universo para darnos. El cerebro es emocional. Ahora más adelante les voy a contar cuáles son digamos que esas emociones que rigen en la innovación. Porque para nosotros el proceso de innovación es fundamental. ¿Qué pasa emocionalmente en mi equipo a la hora de innovar? Por ejemplo, si para mí es supremamente importante el resultado, cuando yo tengo un pensamiento innovador, planteo el resultado y me desconecto de él y empiezo yo a enfocarme en el proceso. Y en el proceso hay un tema que se llama gap o brecha, que si el resultado es ese y mi presente es este, ¿cuáles son esas pequeñas victorias tempranas que tiene que suceder en este rango de tiempo? Hay procesos de innovación que duran años. De hecho, hay empresas que están haciendo proyectos de innovación de 50 años, o sea, lo que va a pasar a 50 años. ¿Quién de aquí ha pensado qué será de mi cargo o qué será de mi empresa de aquí a 50 años?
Ninguno, ¿cierto? Por algo que se llama síndrome del ombligo. El síndrome del ombligo a nosotros no nos permite entender que hay un mañana después de mi vida. O sea, 50 años después, Transformente tendrá, yo tendré 88 años. O sea que a los 88 años, no hombre, yo que voy a estar pensando en Transformente, yo estoy o disfrutando de mis nietos o chupando gladiolo delicioso o ya mejor dicho volví a nacer o pues yo qué voy a saber qué va a pasar de aquí a los 50 años. Eso, lo que acabo de expresar, se llama síndrome del ombligo. Cuando nosotros nos desapegamos de ese síndrome del ombligo, somos capaces de crear presentes desde hoy para dentro de 50 años. Que eso es lo que pasa en las compañías como Apple, en las compañías como Amazon, en las compañías como Bancolombia, que hoy en día estamos en un plan de mejoramiento justamente de lo que les estoy contando. ¿Qué va a pasar en 50 años? Pero así también cambiar esa mente de las personas que están adentro de las organizaciones para que se permitan cuestionar qué pasará en este rol en 50 años. No es que en 50 años yo creo que ya no habrá una persona, sino un robot. ¿Cómo lo haríamos realidad desde este momento? ¿Cómo podríamos ir sistematizando? ¿Cómo podríamos agregarle la tecnología fuertemente desde hoy? Podríamos ir haciendo eso. Entonces miren que de aquí a 50 años hay 50 posibilidades de victorias tempranas. Si esperamos 50 años para celebrar los logros, pues qué pesar. Yo no inyecto algo fundamental que mi equipo de innovación necesita, que es dopamina. La dopamina me hace sentir a mí satisfacción y felicidad. Y en el trabajo solo me da la dopamina cuando siento que logro algo. Si la meta es dentro de 6 meses, dentro de 1 año, ¿cómo yo inyecto dopamina en mi equipo cada mes, cada semana, cada 15 días? Si yo no le inyecto dopamina a mi equipo innovador, pues entonces hay desmotivación. No se conectan. Porque además materializar la innovación no es tan fácil, por eso necesita dopamina. Usted como líder necesita dopamina. ¿Qué hago? Una fiesta. El equipo innovador necesita un trato diferencial, porque necesita conectarse con sus emociones y es altamente sensible. Dele eso cada tanto. Dele un saco, a mi equipo le tengo un saco de boxeo. Pégale puños a esa vaina, póngale cara si quiere. Es que este cliente me tiene mamado. Imprima esa cara, póngala ahí y dele una muenda. Metodologías disruptivas para sacar la ira. Ahora les voy a contar eso porque es tan importante. El cerebro responde a estímulos emocionales. Con eso se prende o con eso se apaga. Con eso se neutraliza, con eso responde, con eso consigue resultados o con eso definitivamente se apaga y muere. Por eso es tan retante nosotros tener un equipo que va hacia la innovación. Y primero tienes que hacerlo tú, que si pones un saco, ¿quién es el primero que tiene que pegarle muenda a algo? Tú. Vaya, y con toda la gana. Hágalo. Y no se imaginan los resultados tan maravillosos que tiene esto. ¿Cómo funciona el cerebro a la hora de generar ideas? Hagan de cuenta que el cerebro es como si ustedes estuvieran en un mirador de noche y hay una cantidad de lucecitas apagadas y hay una cantidad de lucecitas prendidas. Ese es un mirador, ¿cierto? Esas lucecitas prendidas son neuronas y las apagadas también. ¿Cuáles son las lucecitas prendidas que son las neuronas? Resulta que en mi caso todo el tema del liderazgo innovador, todos esos temas son lucecitas que están prendidos porque es mi diario vivir y se prenden y se prenden y se prenden. ¿Cuáles son las lucecitas apagadas? No, es que resulta que yo no hablo japonés, nunca escucho nada de japonés, no conozco a japoneses. El japonés es unas lucecitas apagadas. Miren cómo funcionan las ideas. Díganme ustedes todos de aquí, en voz alta me lo van diciendo, piensen en una silla. Ya, ¿en qué silla pensaste? Una silla de madera. Una silla de madera. Una silla plástica anaranjada. Una silla plástica anaranjada.
Una mecedora. Oficina. Mecedora. Esta que acabo de ver. Una Rimax, Reclinomatic. Una silla transparente. Un sofá. Una poltrona. Listo. Lo que acaba de suceder en nuestro cerebro es una generación de una idea. Puse un reto y el cerebro lanzó una idea. Esa idea tuvo que hacer un recorrido que se llama surco cerebral. Ese surco cerebral, resulta que el cerebro es perezoso por naturaleza, está creado para ahorrar energía, está creado para solucionar de manera práctica los desafíos, por eso siempre solucionamos los problemas de la misma manera, porque nuestro cerebro es el recurso más rápido que tiene. ¿Cuál es el recurso más rápido? El surco cerebral más cortico que pudo recorrer. El más práctico, esta silla, la poltrona porque la vi en estos días, la mecedora porque también la tengo familiar, la silla de madera porque la he visto, la naranja, la silla transparente, alguna familiaridad tuvo y por eso mi surco hizo ese recorrido. Quédense en la... ¿Tienes una silla naranja cerca? Sí, en la empresa. Ok, listo. ¿Tienes una silla transparente familiar cerca? ¿No? Listo, téngalo ahí. ¿Qué pasa cuando yo hago esa misma pregunta y alguien dice, me imagino una silla volando por los cielos con un cuerno de unicornio y tiene unas rueditas y tiene también unas alas de mariposa enormes y tira fuego, tiene también ojos, tiene cabeza, y bota fuego y cuando me ve me saca la lengua y me dice, chao Natalia, y baja por un arcoíris además? Esa es la silla que yo pensé. Esa silla que traba tan berraca. Esa silla existe. En la mente de ella, ¿quién dijo que no podía ser una silla? Yo nunca dije una silla que exista, una silla familiar, una silla cualquiera que sea. Si esa persona me responde de esa manera, eso quiere decir que su cerebro se permitió hacer conexiones diferentes y se permitió hacer recorridos de ese surco cerebral porque en el cerebro hay más lucecitas prendidas. Entonces hace que ese surco recorra más distancias o que tenga posibilidades distintas de conexión. Es decir, que en ese mirador esas neuronas apagaditas están prendidas. ¿Cómo prendemos nosotros esas luces? ¿Cómo logro yo tener ideas más disruptivas y más innovadoras y más diferentes, más salida de lo normal? De hecho, uno cuando está en ese momento de divergencia, le ruega a la Santísima Virgen y al vientico de Guadalupe que traigan ideas locas. O sea, cada idea loca que saque el equipo, yo soy, un vientico de Guadalupe pasó por acá. Porque solo de las ideas locas aparece el, ¿y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Y ahí empieza lo innovador, porque lo innovador es algo que no existe, o disruptivo, o algo diferente, o visto desde otra óptica, o con nueva funcionalidad, o en fin. Y de eso sale las ideas locas, desparpajadas, nada que ver. O sea, ¿qué es esto? Entonces resulta que cuando nosotros queremos prender esas lucecitas, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Dime. Una pregunta. Sí. Digamos, con el tema que surja una persona, digamos, esas ideas locas, y vuelve y pasa lo que estamos hablando hace un momentico, digamos, como con el comentario de él, pues con todas las cosas por decir algo, que ahí mismo llega ese comentario y me dice, estás trabado, pues una traba, ¿cierto? Ajá. Entonces, igualmente, ahí es donde vienen como esas represiones, pues es un ejemplo, ¿cierto? Puedes haber No es nada personal. Sí, exactamente, o sea, pueden haber muchos comentarios, claro. Además de que es donde empiezan a eliminar, digamos, a esa persona que tiene esas ideas para poder expresar, pues, sus ideas, ¿cierto? Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa con la cultura en una organización? Se come a la estrategia. En la cultura debemos remarcar diariamente, debemos remarcar la importancia de permitirnos esos momentos
de divergencia. De hecho, yo, por ejemplo, en la cultura en mi organización es como aquí no hay emociones que no se puedan expresar. Aquí se permite llorar, se permite la ira, se permite la rabia, con ciertas, obviamente, cosas que no vaya a atentar contra el otro. Se permiten en mi organización adentro, se permiten las malas palabras, se permite. Es una cultura que nosotros tenemos. Siempre como base el respeto, porque obviamente tú no vas a agredir a nadie, pero tú puedes mentar la madre si se te ocurrió porque te golpeaste el dedito del pie en esto. No hay cosa más deliciosa que mentar la madre cuando uno se golpea el dedito chiquito del pie. No conozco al primero que diga, Santa Pacha bendita, por Dios, socórreme el dedito que me lastimé. No, eso no menta a la madre. Entonces esa cultura empieza desde los liderazgos. Y los liderazgos son los que antes de cada disrupción cuenta cuáles son los acuerdos. Antes de un ejercicio creativo y de divergencia, siempre yo menciono los acuerdos. Y uno de los acuerdos es jamás señalar una idea. Porque todas son importantes. Cuando tú remarcas como líder esos acuerdos, se empiezan a mitigar. Y cada vez existen menos. Y cada vez nos vamos a permitir. Yo les digo, por ejemplo, a mi equipo, se permite que me digan, estás loca, ¿cómo se te ocurre ir por ahí? Yo no me tomo nada personal, necesito saber tu argumento. Me da tanta curiosidad que me da hambre de meterme en esa cabecita y saber vos cómo lo estás viendo. Y yo decido. Que me digan, no me hace sentido, da confianza al equipo a poder expresarse. Y eso hace que uno inspire mucho más respeto. Porque dejo ser. Para mí, por ejemplo, en mi relación de pareja, en mi relación con mi familia, en mi relación con mi equipo de trabajo, nos rige algo y es el amor en libertad. Cuando existe ese amor en libertad, es cuando yo permito que seas y que te manifiestes. Por eso las emociones son tan importantes en eso. Entonces, volvamos a este tema, a este ejercicio del error, no, de que estábamos hablando antes. De la silla voladora. Ah, de la silla, gracias. Entonces resulta que cómo yo logro prender esas lucecitas. Esas lucecitas yo las prendo en la medida en que yo empiece a alimentar y a hidratar mi cerebro con algo nuevo. Y aquí está el cambio de hábito. Que a mí me encantan las películas romanticonas, me fascinan las películas romanticonas. Ok, hoy voy a ver una película de acción, pero voy a verla comprendiendo el sentido, dándole sentido. Empiezas a aprender las lucecitas acerca de ese contenido nuevo para ti. Por eso viajar alimenta la mente más que el alma. Porque te estás permitiendo ver paisajes diferentes, lucecitas se prenden, porque te permites ver, te permites oler cosas diferentes, saborear cosas diferentes, ver dinámicas diferentes, te puedes perder, te puedes experimentar el temor, el susto, la adrenalina, y todo eso hace que tu cerebro, ¡pum!, empiece a prender esas luces. Por eso viajemos. No hay necesidad de ir a Silicon Valley, a Nueva York, para nosotros poder experimentar todo eso. Vaya al centro de Medellín o de cualquier ciudad del mundo. Usted empieza ahí a entender dinámicas diferentes cada tanto. Usted puede ir al Hueco hoy y va dentro de 5 meses y es algo totalmente distinto. Se reinventaron, tienen la capacidad de, por ejemplo, la escasez, las circunstancias difíciles son tierras fértiles de innovación. Ellos se reinventan por necesidad cada tanto. Vaya, saboree eso, pregunte, pero vaya con ojos distintos. Nosotros cuando hemos ido, simplemente vamos, compramos lo que tenemos que comprar y nos vamos. Pero a partir de ahora vaya, indague, pregunte de dónde, por qué, quién eres, qué sientes, a dónde vas. Tenemos en el cerebro una cosa que se llama neurona espejo. Esa neurona espejo tiene muchas funciones, entre otras cosas, si yo en este momento me pongo a bostezar, más de uno va a bostezar. O si me empiezo a reír a carcajadas y que ustedes no tienen ni idea por qué esta se empezó a reír, ustedes se van a empezar a reír a carcajadas. Ni van a saber por qué, pero esta vieja me hizo reír. Listo.
Esa se llama la neurona espejo. Pero la neurona espejo también hace la siguiente función. Nos vamos nosotros a un recinto, a un cóctel o a esto, y nos vamos solos. El ser humano es social por naturaleza y tenemos la necesidad de socializar. Esa neurona espejo empieza a escanear, todo eso es inconsciente, en segundos, y nos atrae a alguien para poder conversar. Habla de algo similar a lo que yo hablo, se viste similar a como yo me visto, sus expresiones son muy parecidas a las mías, la forma en cómo se viste, la forma, en fin. Cuando eso pase y seas consciente de esta persona, me llamó la atención, me voy a acercar, vas a otra vez alzar la cabeza y a ver el recinto. ¿A quién no te acercarías? ¿Con quién no hablarías? Y a esa persona, acércate. Eso se llama, algo que yo amo, que se llaman las relaciones improbables. Esas relaciones improbables a mí me han permitido nutrir y prender unas luces espectaculares en el cerebro. Y de hecho nos permite romper paradigmas. Ahora vamos a hablar acerca de los paradigmas para profundizar un poquito más del tema, pero las relaciones improbables, lo que a nosotros nos enseña, o lo que a mí me ha enseñado, por ejemplo, el año pasado, antepasado, yo quería invitar a un ex convicto a tomar un café y me daba un miedo horrible por mis paradigmas. Qué susto, ¿cuál no? ¿Qué tal que después eso me coja entre ojos? No, qué miedo tan berraco. Y yo, no, quiero hablar con una persona, con un ex convicto, nunca me había dado esa oportunidad. Yo dije, le voy a invitar a tomar un café y vamos a hablar una horita, Natalia, pues que es una hora, listo. Nos demoramos 4 horas conversando. Primero, me di la oportunidad de tumbar un paradigma que yo tenía. Y tuve la conversación más fascinante que yo pude haber tenido en mi vida. Y yo dije, Dios mío, mi cerebro está volando. Después de eso hice unos productos en mi portafolio ganadorcísimos como resultado de una conversación, y esa no era mi intención. Pero fue tan impresionante, que se conectó con mi poder creador inmediatamente. El poder de las relaciones improbables. ¿Con quién no te relacionarías? ¿Con quién definitivamente dices, no, jamás me voy a relacionar con esta persona? O esta persona me cae mal por nacer. ¿Pero por qué? Por nacer, no sé. Acérquese, hable. Que resulta que me tiene mamada ese señor de los aguacates que está caminando y no puedo tener yo esta reunión en paz. Y los aguacates, y yo, Dios mío, santísimo. Respiro, salgo, me voy donde los aguacates y le pregunto sobre su vida. Hasta ahí me llega el rechazo. Relaciones improbables, estilo de vida, línea de pensamiento, pensar diferente, actuar diferente, vivir diferente, relacionarme diferente. Eso es una de las máximas expresiones de empatía. Y eso hace que seamos, por supuesto, muchísimo más innovadores. Les presento nuestra mente. Nuestra mente es solamente 5% consciente, solo 5% consciente. Y el 95% es inconsciente. Nosotros racionalizamos nuestros deseos con ese 5%, ¿cierto? Y el que decide realmente y lleva la acción de nuestra realidad es ese 95%. Pero vamos a ver qué es ese 95% que es el que rige nuestra vida. Ojo, porque de todas las decisiones que tomamos en la vida, todas, por más chiquita o por más grande que sea, seamos o no conscientes de eso, las tomamos en un 95% por la emoción. Cualquier decisión, cualquiera. Pero ¿qué es lo que nos rige? ¿Qué es eso del 95%? Ese 95% que rige nuestra vida es lo que realmente pienso con respecto a, es lo que realmente siento con respecto a, son mis creencias con respecto a, y es la percepción que tengo acerca de la vida. ¿Cómo yo pienso tener un pensamiento innovador si mis creencias las tengo tan arraigadas, tan encerradas, que no me permito ver otras posibilidades?
Yo he tenido equipos en donde he tenido que antes de iniciar un proyecto, reunirme con ellos para ver cómo estamos en líneas de creencias para poder abordar esos proyectos de innovación. Porque, por ejemplo, en el tema de hongos, en el tema de cannabis, venga, ¿cómo estamos en línea de pensamiento y en línea de creencias como equipo para saber si estamos preparados o no para asumir proyectos como estos? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué es lo que la cultura, la sociedad, los papás, los abuelos, el colegio, la universidad les han contado sobre eso? Y me ha tocado evangelizar acerca de lo que significa el cannabis para las personas que hoy en día sufren dolores crónicos y lo que significan los hongos para las personas que sufren depresión profunda y ansiedad profunda. Me ha tocado evangelizar acerca de la confrontación hacia ciertas creencias de metodologías también científicas, pero también que han sido hasta hoy en día confrontadas, como la psiquiatría, medicamentos psiquiátricos y en fin, sin decir que sea malo, simplemente que hay también otras posibilidades. Nada es malo, es abrámonos a otras posibilidades. Entonces miren lo importante que es esto. Por ejemplo, cuando decimos, venga, vamos a, en el tema de servicio al cliente, que es tan diferente como en Japón se lo concibe, como en Latinoamérica se lo concibe. En Japón el servicio al cliente es eficiencia, y acá el servicio al cliente en gran medida es la calidez humana, ¿cierto? O sea, servicio al cliente, si usted va a decir en el hueco qué es servicio al cliente, entre más mi amor le digan, mejor servicio al cliente es, ¿cierto? Venga, mi amor, ternurita, mi vida hermosa, preciosa, el servicio al cliente de aquí es maravilloso, ¿cierto? Y si no lo tengo, se lo consigo. En fin, para ellos eso es servicio al cliente. Pero resulta que cuando empezamos nosotros a entender que definitivamente hay unas culturas diferentes en servicio al cliente y que eso se rige, de hecho la seducción es infraestructura, proceso y contacto personal, pues entonces hay ciertas creencias que se empiezan a desmitigar. Entonces, ¿cómo yo empiezo a entender y a creer acerca de qué es lo que yo creía acerca del servicio al cliente? De hecho, en algún momento nosotros entrenamos a los taxistas cuando Uber estaba a flor de piel acerca del servicio y poder lograr que ellos cambien sus líneas, su pensamiento y su creencia acerca de lo que es servicio al cliente, para decirles que ese dicho que dice yo doy lo que el otro quisiera recibir de mí, o no, al revés, yo soy, ¿cómo es ese dicho? Yo no soy, no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti, que es un dicho nefasto, porque en servicio al cliente es nefasto, porque no tenemos que dar por hecho que el otro quiere ser tratado como yo quiero ser tratado. El otro quiere ser tratado de una manera que tengo que yo investigar cuál es. Hágale pues, cambie esa línea de pensamiento y dice, si es tan berraco en ciertos sectores. Y miren, eso es lo que rige su vida y lo que lleva a la acción. Pero también pasando por el lenguaje, nosotros solamente verbalizamos el 20% de lo que pensamos y sentimos. Solo el 20%. Ojo que aquí hay algo interesante en términos de innovación. Tenemos nosotros dos cerebros y una amígdala. Un cerebro es el neurocórtex, que es este, que es donde nosotros expresamos claramente lo que pensamos y sentimos, pero hay otro, y que es el neurocórtex, donde nosotros es el cerebro analítico, es el racional, en fin. Está el otro que es el límbico, que es este inconsciente, que es el que me lleva a sentir, qué es lo que yo siento, cuáles son las emociones que me están rigiendo en este momento. Listo. Pero hay una amígdala, que es el reptil, que se come al límbico y se come el neurocórtex. Cuando nosotros en innovación decimos, ¿cuál es la necesidad del cliente? Nosotros nos vamos casi siempre acá, cuando realmente esto tiene solo el 5% de decisión de compra. Váyase al reptil, ni siquiera al límbico. Obviamente con esto diseñamos experiencias para que se queden.
Pero cuando usted conquista el reptil, usted no tiene que vender, la gente lo busca. ¿Quién de aquí toma Coca-Cola? Listo. ¿Por qué tomas Coca-Cola? Pues eso es parte como de que siempre crecí tomando, pero uno desarrolla un gusto por tomarla, porque uno tiene muchas opciones. Muy bien. Exacto. ¿Por qué tomas Coca-Cola? Porque hay comidas que no saben mejor con eso. Sí, Hay comidas que una hamburguesa con aguapanela, esa vaina no aguanta. Listo. ¿Quién más me dice por qué consumes Coca-Cola? Por acá tú alzaste la mano, ¿cierto? Sí. Contame. Simplemente gusto de darnos. Gusto. Porque es rica. Sí, exactamente. Tal vez uno desde pequeño, pues de vez en cuando uno obviamente va cambiando sus hábitos alimenticios, pero a veces cuando uno dice, de verdad como que le trae ese recuerdo, esas ganas, quiero una Coca-Cola. Perfecto, listo. Muy bien. Lo que acabamos de contestar es netamente racional. Tratamos de darle una explicación lógica. La explicación lógica acerca del consumo son mentiras, siempre. Por eso una investigación de mercados en donde usted solamente se base en lo que el cliente le dice, te estás basando y tomando decisiones con las mentiras. Porque si a ti te dicen, no, es que yo consumo Coca-Cola porque me parece rico, y si yo te pregunto qué es rico para ti, no tengo ni idea, esa vaina sabe rico con esto y ya. Ay, ya, no me molesten, siguiente pregunta. Además, porque nosotros no sabemos cómo verbalizar lo emocional. No lo sabemos. Pero adicionalmente a eso, ese reptil que es el que decide, ese sí te dice cuál es mi necesidad. Nosotros consumimos cosas por supervivencia. Las carteras de Louis Vuitton cuestan mínimo $2.500 cada una. ¿Cuántas mujeres no compran Louis Vuitton, tengan o no tengan plata? O sea, la plata aquí no es un problema. No es una barrera. Y la más barata cuesta $2.500. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres compran cartera Louis Vuitton? Por moda. Por moda. ¿Un estatus o qué? Un estatus, muy bien. Por un acto de supervivencia, cuando el cerebro reptil le está diciendo, si no compras esa cartera, ya no perteneces a tu círculo social o no puedes entrar a tu círculo social. Es un acto de supervivencia. No hay mayor necesidad que un consumidor que dejar de pertenecer. Lo que pasa con la Coca-Cola. Si la dejo de consumir, dejo de pertenecer a algo. En tu caso, pucha, es que a mi papá, por ejemplo, le decían Coca-Cola. Si yo dejo de consumir Coca-Cola, es como si abandonara a mi papá. Tradición. Abandono a pertenecer, acto de supervivencia, dejo de pertenecer. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo análisis de investigación para la innovación, es justamente, venga, movamos a la gente se la mueve con emociones y a la gente se la fideliza, que ya no existe la fidelización, pero digamos nos empieza a preferir cuando empiezo a hacer un acto de supervivencia, es decir, cuando voy directo a la amígdala reptil. El 80%, no es que nosotros no comuniquemos el resto, claro, por supuesto, todo lo estamos comunicando por medio del lenguaje no verbal, microgestos, miradas, tonos de voz, formas de actuar. Por eso Amazon es el rey, es el puto amo. Ay, perdón, eso está en vivo. Es el amo. ¿Por qué? Porque resulta que ellos analizan los microgestos de los consumidores a la hora de comprar. No me interesa lo que usted me dice, porque sé que son mentiras. Me interesa lo que usted manifiesta de una manera totalmente inconsciente, porque esas sí son cositas y mecatico para mí. Ellos tienen los mejores pañales del mundo. Lo desarrollaron analizando los microgestos de mamás y papás a la hora de comprar. ¡Wow! En Nueva York, vayan a las tiendas Amazon. Tiene todo controlado con los microgestos. No existe una persona, o sea, yo entro y no hay nadie que como buena latina es como que, ay, ¿cómo asegurarán todo esto que uno no se vaya a jalar nada? ¡Qué vergüenza! Me voy solo con esto.
¿cierto? Uno se va todo asustado, miércoles, uno no sabe, uno le llega el mensajito cobrándole, pero uno se siente mal, cree que se lo jaló. Tú entras al recinto, no hay nadie, simplemente pasas tu tarjeta de crédito, coges lo que tú vayas a consumir y ahí mismo te lo descuenta. Entonces lo coges y dije, ay, vamos a engañar a Amazon. Lo vuelvo a dejar y solamente cobra cuando yo salgo y sabe exactamente qué cogí, qué devolví, qué yo no sé qué. El resumen ejecutivo me llega a mi celular con los microgestos y con toda esa tecnología que ya ellos son una nota, una Biblia. Agenda externa, lo que la gente me dice. Agenda interna, lo que yo tengo que interpretar, lo que no me dice pero manifiesta. Y aquí es donde va la escucha activa, no solamente de cara al consumidor para yo poder innovar, sino de cara a mi equipo de trabajo y a mí. Entiende qué te está movilizando, lee tus expresiones, qué microgestos estás haciendo. Yo no soy juzgadora, no hombre, yo soy un ser de luz. Pero llega mi amiga a decirme que anoche se la hizo al esposo y yo no dije nada, pero ya con la mirada la juzgué totalmente. Ojo cuando juzgamos, cuando estamos en un proceso creativo. Cuando yo juzgo, apunta un dedo, pero a mí me están apuntando 3. Cuando nosotros juzgamos, es como si esos paradigmas que tenemos en la vida se empiezan a agrandar. ¿Cómo nosotros rompemos paradigmas? ¿Qué son esos paradigmas? En esta telarañita que yo les conté de neuronas prendidas y apagadas, hay unas neuronas que se encierran y que se encapsulan, que hagan de cuenta que es como una esfera que las hace fuertes, que no permiten que mi surco cerebral se traslade hacia otras ideas y neuronas. Y esos son los paradigmas, son ideas tan arraigadas que se vuelven obstáculo en mi línea de pensamiento, en mi sistema de pensamiento. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son mis paradigmas? Y hay una pregunta fundamental. ¿En qué te encuentras tú quejando la mayoría de tiempo? ¿Cuáles son tus quejas diarias? Esas son tus paradigmas. También tenemos nosotros un ejercicio para hacer un tema, para romper esas paradigmas y empezar a recodificar esas creencias que te están en este momento bloqueando por alguna razón. Además, porque en un proceso creativo, si yo tengo paradigmas supremamente arraigadas y enraizadas, eso no me va a permitir a mí ser creativo. No me va a permitir a mí generar ideas, porque obstaculiza el surco cerebral. Eso es científico. ¿Cuáles son esas habilidades de futuro para construir innovación? Primero, que es la habilidad incluso reina del Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial de hecho dice que estas son las habilidades que necesitamos nosotros desarrollar de aquí al 2025. Quien no ha desarrollado esa habilidad, pues se quedó ya en la era pasada. Mega habilidad a desarrollar. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad que yo tengo de resolver de una manera distinta problemáticas cotidianas de la vida. No las grandes problemáticas, porque para eso necesito yo un proceso creativo, porque pues si la cosa ya está peluda, pues necesito ayuda y co-creación. Pero es esa capacidad que yo tengo de solucionar de manera creativa los problemas. Y no solamente eso, sino que tenga un observador de ese problema distinto. Es mi capacidad de voltear la torta. De hecho, una de las metodologías para ser creativos, y que esa es la metodología de hecho en A3 Thinking, en Design Thinking y en todas esas metodologías, y es convertir el problema en reto. Cuando nosotros le mencionamos a nuestro cerebro que tenemos un problema, es como si el cerebro se cerrara, se cierra. Y es como si dijera, es problema, llórelo, nada que hacer, es problema. Entonces, como si el cerebro en ese momento dijera, no hay manera de poder ver otra solución. Y por eso nos
nos demoramos en encontrar la solución o nos casamos con la misma solución siempre, porque ya el cerebro dijo, llórelo, o sea, se odió. Cuando yo cambio ese problema a un reto, ¡ay!, el cerebro se expande. Lo importante de la programación neurolingüística a la hora de abordar problemas. Cuando yo al cerebro le digo, no, venga, no es problema, es que es un reto. El cerebro es tan divino, tan inocente y tan lindo, que dice, ah, no es problema, es un reto. Ah, venga, es reto, oigan, es reto. ¡Bum! Se abre y empieza a explorar y se empieza a emocionar. Pero ojo, que el reto siempre hay que, programación neurolingüística, va un cómo, un verbo, un infinitivo y un complemento. Siempre. El reto empieza con un cómo y es una pregunta. Y con eso empezamos nosotros a explorar. La programación neurolingüística es tan fascinante que yo les voy a contar una historia que me encanta de mi primito. Cuando éramos chiquitos, yo soy mayor de él como 3 años, pero yo siempre lo vi como una cosita chiquitica. Entonces él le tenía pavor a las agujas, a todo lo que era doctores. No, eso mejor dicho, una vacuna era para él la vida entera horrible. Y resulta que a los 10 años a él le da apendicitis. Dios mío. Y le dijo el doctor, no, es que hay que operarte. Ay, Dios mío santísimo, no, me morí ya, yo aquí. Un niño de 10 años, no, ya me morí. Entonces dijo, no, y fue un problema muy grande porque mis tíos decían, ¿cómo hacemos para que él pueda, pues que vea esto de una manera distinta? Ya tiene 10 años y se le convirtió en mundo, o sea, se deprimió este muchachito diciéndole que es una operación. Y entonces a mi tía, súper creativa, se le ocurrió decirle, mi amor, ¿quién te dijo que era una operación? No, mami, el doctor, no, pero el doctor está muy equivocado. No, no es operación, no es operación. Lo que a ti te van a hacer es una cirugía. Pero una operación, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, jamás yo te llevaría a una operación. Ay, mami, ¿es en serio? Sí, es en serio. Ay, qué susto, yo pensé que era una operación. Y se fue súper fresco a su cirugía. Y de ahí en adelante al doctor, no le mencioné la palabra operación. Y después lo asumió súper tranquilo. Miren cómo el cerebro responde a simplemente una forma diferente de mencionar las cosas. Creatividad. Segundo, empatía. Y ojo, que esta empatía es fundamental, porque es la base fundamental del liderazgo, del relacionamiento y sobre todo de la innovación. Porque el foco de cualquier motivo de evolución o de cambio es la persona. Y a veces nos concentramos tanto en la cosa a innovar que nos olvidamos de para quién es esto. Y nos olvidamos de la usabilidad. Por eso nos tenemos que desgastar en un tema que se llama la gestión del cambio. Nos concentramos tanto en el producto, tanto en el desarrollo tecnológico, tanto en eso que se nos olvida que hay un gato que lo tiene que usar. Y es para su calidad de vida, o es para algo mejorar para él. Y cuando yo no pienso en él, vienen los grandes fracasos en donde no hay usabilidad, donde la gente no entiende dónde está lo bueno en esto. Hay una gran empresa que, como están armando video, pues no lo voy a mencionar, que genera un desarrollo espectacular. Es la fuerza de ventas más importante del país. Y resulta que ellos crearon un desarrollo tecnológico berraquísimo. O sea, ellos permitieron que los supervisores de venta, que tenían que ir a cada tienda a nivel nacional, imagínense, ya no se haga manualmente, sino por medio de una aplicación y que sea todo en línea. Es decir, reducían el tiempo de trabajo del asesor en un 70% para que le dedique tiempo a lo que era fundamental para él, para que poder dedicarle tiempo a las estrategias, para mejorar su calidad de vida, en fin, y desarrollaron eso. Hicieron el lanzamiento y lanzaron un desarrollo, pero impresionante. Nunca tuvieron en cuenta al asesor. Pregúntenme si el asesor lo usó. El rechazo al cambio, el no adaptarse a eso, el no entender por qué, pues era algo supremamente teso, que nos tocó hacer a nosotros un tema de gestión del cambio y hacer un retroceso para poder entender cómo habían hecho eso y en fin. La empatía, cuando yo voy a hacer un cambio acerca de innovación, también se necesita compromiso.
uno de los retos en términos de liderazgo es lograr el compromiso de la gente. El compromiso es proporcional al nivel de involucramiento que tiene esa persona con ese proceso. En ese sentido, en este caso que les cuento, nos tocó involucrar a ciertos asesores para que se involucren en la creación de esta nueva dinámica de divulgación de esta aplicación, que cuando ya estaba al aire se demoró un año más por ese errorcito. ¿Pero qué es la empatía? La empatía tiene varios aristas. Primero, la empatía cognitiva. Tomarme el trabajo de saber cómo entiende el otro. No todos entienden como yo. Hay gente que entiende diferente. ¿Cómo entiende el otro? Está la empatía emocional, que es saber cómo siente el otro. ¿Cuál es el sentir del otro? No mía. Me tengo que quitar del sombrero cada tanto si yo quiero desarrollar un pensamiento innovador. No importa lo que yo pienso muchas veces. Por eso tenemos que tener un alto grado de humildad. Mi opinión en muchas ocasiones no importa. De hecho, como líder de innovación, mi involucramiento en algunos proyectos no aporta y debo yo entender en qué momento el equipo necesita su propia dinámica, porque yo estorbo y debo entenderlo. Entonces, ¿cómo siente el otro? Y preocupación empática, que es querer ayudar al otro, aportarle al otro a que crezca, a que avance, a que logre lo que quiere, o a que en ese momento que está pasando por tristeza, cómo abordar la tristeza de un trabajador de innovación. Es teso, porque necesito que avances, pero hay una tristeza que no te deja. Como yo, como líder coach o líder consciente, te acompaño en tu tristeza. No es diciéndole no te sientas triste, no hay cosa más horrible que uno le digan, ay, no llore, y uno aquí con el taco. No, manica, déjame sacarlo. Uno viene entusado diciéndole no sientas, pero si acaba de echarme el man, no me vengas a decir que no sienta, estoy vuelta a nada. Se me acaba de morir un perro, que eso es un profundo dolor, o un familiar, o lo que sea, déjame hacer el duelo. Y hay metodologías que nos explican como líderes cómo manejar las emociones de estos personajes para que crean. Vamos a hacer un ejercicio de empatía. Tienen una hoja, un lapicero y van a escribir lo siguiente. ¿Cómo es este ejercicio? La base de la innovación es la empatía. En este ejercicio vamos a experimentar lo que implica practicarla realmente. Entonces, toma una hoja y pon al inicio el nombre de una persona con quien en este momento está siendo difícil crear empatía. Alguien que te caiga gordo o que no la estamos llevando bien. Este ejercicio solamente es para ti, no lo vas a compartir. Vas a escribir el nombre de esa persona, con alguien que en este momento está siendo muy difícil poder ser empático. Pedime que sea empático con cualquiera menos con ese personaje. Ponga el nombre de ese personaje ahí, por favor. Listo. Puede ser de tu vida laboral, puede ser de tu vida personal. Vas a escribir el nombre de la persona con la que te es muy difícil ser empática. Te cae gorda, yo qué sé. Es alguien que realmente cuando la veo... En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. ¿Listo? Bueno. Paso número 2. Haz una lista de todos esos sucesos que no te gustan. Por ejemplo, por ahí ya escuché, ¿no? No me escucha, es cansona, responde, es grosera, es prepotente, es yo qué sé, todo, pon una lista, van a necesitar hojas, de qué es eso que no te gusta, qué es eso que te choca de esa persona.
¿Listo? Ok. Paso número 3. Ahora, trata de buscar una explicación y darle la razón. Vas a darle la razón a esa persona con relación a cada una de esas formas de actuar, desde una emoción positiva. Es decir, esta es la real empatía. Te vas a poner en el cerebro de ella o de él y le vas a dar la razón con cada una de esas afirmaciones. Tal vez tiene razón. Ya te voy a explicar cuál es la lógica de esto. Así sea ilógica. Así sea ilógica para ti. Si él lo dice o él lo hace, hay una lógica para él. ¿Cuál es esa lógica? Y le vas a dar la razón. Si necesitas respirar, respira. La respiración no es solamente para sobrevivir, porque si no nos ahogamos, sino realmente es la que oxigena nuestro cuerpo y le otorga a nuestro cerebro nutrientes, oxígeno, lo hidrata. Dale la razón. Y con una emoción positiva. Comprender. ¿Listo? ¿Para quién de aquí fue fácil? ¿Para quién de aquí fue muy difícil? Esa vaina es muy difícil. No me pidas que le dé la razón. Pero aquí estamos practicando lo que realmente significa la empatía. Es que es muy fácil ser empático con quien nos cae bien. Es que es muy fácil ser empático con quien es buena onda, con quien amamos. Claro, yo soy muy empática con mi mamá, oiga. Pero por supuesto, hasta la muerte. Pero sea empático con quien le cae gordo, y ese es el reto. Con este ejercicio que acabamos de hacer, incluso nosotros hemos hecho intervenciones cuando alguien del equipo dice, una vez llegó una persona del equipo y dijo, me va a separar de mi esposo, ese hijo de madre me la hizo, y yo no, claro, ¿cuál es la respuesta lógica de quien quiere mucho a una persona que se sintió engañado? Venga y hagamos, mejor dicho, una botella de vino para esta mesa y ahoguemos las penas, y entre las dos vamos a ver cuánto es 8 que 80 este man, y yo no hay que tata. Pero cuando estamos en un tema de innovación y estamos moldeando nuestro sistema de pensamiento y nuestro estilo de vida, momentico, stop. Pasó algo muy doloroso, pasó algo muy terrible, pasó algo muy difícil para ti. Cambiemos la perspectiva. ¿Dónde está la lógica que él tenía? Hicimos todo un ejercicio que hasta nos sorprendió el resultado y lo trajimos también al man, y en fin, se recuperó un matrimonio, pero el ejercicio fue muy bacano porque no fue desde el juzgar y señalar, sino desde cuál es el sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad que hay de parte y parte. Y entender, bueno, otro tipo de cosas. Pero digamos que cuando desarrollamos la empatía, justamente es conectarme con la piel, con la perspectiva, con la emocionalidad, con la forma de ver la vida del otro. Entonces miren cómo uno puede sacar una conclusión. Tal vez yo he sido fuerte con esta persona cuando se acerca. Siento que estoy a la defensiva. Es muy posible que no entiendo lo que le digo por usar un lenguaje complejo. O sea, empiezo yo a justificar y a empezar a entender qué es lo que aprendo yo de este ejercicio y que puedo llegar a modificar, porque no es dar las razones para este ejercicio, tampoco es decirle a él te doy toda la razón, no, hice un ejercicio para mí de introspección que me lleva a unos aprendizajes, pero eso hace que yo incluso como líder de innovación pueda tener un feedback
Si es del equipo de trabajo, mucho más asertivo. Y también cuando tengo un feedback con alguien que no es de mi equipo de trabajo, pero es una relación de alto valor para mí. O sea, nosotros, así como planeamos un grupo de interés para las organizaciones, también nosotros tenemos grupos de interés que nos afectan positiva o negativamente. Si yo estoy hoy agarrada con mi hermana, pues hombre, esa relación a mí me afecta un montón. Y el bienestar empieza con el bienestar que tú tienes con tu familia, de hecho. Tercera habilidad, manejo de la incertidumbre. ¿Cómo nosotros estamos manejando la incertidumbre? Miren, nosotros con el ejercicio del principio de pensamiento lateral y pensamiento elástico, cómo yo me relaciono con la perfección, cómo yo me relaciono con el control, cómo yo me relaciono con la flexibilidad, con esa capacidad que yo tengo de maniobrar en medio de cambios en el entorno. Imagínense que en la pandemia a mí me tocó acompañar a varios líderes cuya personalidad era controladora, tenían todo planeado, y llegó la pandemia y pues ningún plan se llevó a cabo. En Latinoamérica no nos preparamos para la pandemia, aún teniendo meses después un pito atrás que nos decía, emergencia, pandemia, ahí viene, y nos quedamos nosotros paralizados pensando que el vientico de Guadalupe iba a hacer alguna vaina ahí. No hizo nada y nos tocó a nosotros pues esperar a qué hacer. Entonces en esa época a mí me tocó, de hecho imagínense este cuadro, un equipo de trabajo cuyo líder era controlador, rígido, perfeccionista, se le movió el piso y él no sabía cómo abordar este asunto, ningún plan le salía como no era, todo era sistemático, metódico, paso 1, 2, 3, y aquí todo se fue al traste, pero su equipo de trabajo, un equipo de trabajo disruptivo, un equipo de trabajo influenciador, con capacidad de maniobra, adaptable, ágil, aceptación del cambio, pero como el líder era controlador y no manejaba bien la incertidumbre, el equipo fue un caos y no se pudo manejar. Como consecuencia, por más de que tratamos de acompañar al líder, pues definitivamente se desvaneció esa área porque no llegó a los resultados, porque él tenía que pensar muy bien cómo planear las cosas para poder hacer un plan nuevo, y la dinámica del mundo no esperaba, o sea, tenía que ser ágil, la decisión es hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, por eso es tan importante el manejo de la incertidumbre. Y esa circunstancia llegó para quedarse. Hoy en día, lo único cierto es que nacemos y morimos. Todo lo que hay alrededor es incertidumbre. Y tenemos que aprender a danzar, a fluir y a aceptar los cambios como vengan y a tomar decisiones ágiles. Trabajo en equipo, crecimiento colectivo. Ojo a eso que es impresionante, porque un trabajo en equipo en donde realmente se nutren, si solamente uno crece, el equipo se desvanece. Y llámese equipo fundamental, que es pareja, que si uno se va a un tema de crecimiento personal y la pareja no, la pareja se destruye. Por eso el crecimiento es en conjunto y todos tienen que tener esa sensación de justicia que es estamos creciendo juntos. Organización que no tenga un propósito superior definido es muy difícil que pueda innovar. Y no solamente la organización, nosotros, si en este momento no hacemos lo posible para gestionar nuestro propósito superior, para entender, elegir, decidir cuál es nuestro propósito superior, pues entonces es muy difícil que la innovación tenga sentido, porque la innovación trae consigo frustraciones, porque la innovación trae consigo renuncias, pivotes, y si no hay algo que te amarre más allá de los objetivos, más allá de la organización que se llama propósito, pues entonces no hay una base y vas a estar emocionalmente retado todo el tiempo. Cultura, filosofía de la innovación, principios rectores y rutinas. Ojo a estos principios rectores y rutinas, que esa fue una pregunta que ustedes me hicieron que me parece supremamente válida. La cultura se reenmarca a diario. En mi organización, la meditación es fundamental antes de cualquier reunión.
La meditación es importante antes de cualquier acompañamiento. Y siempre ya mi gente sabe que hay una vela, que hay la meditación, que hay una intención y que hay un verbo que cada uno le va a poner. Son rutinas, son rituales. No empezamos sin eso. Y ya hoy en día ellos son los que piden. Yo inicio con esto, yo, perfecto. Y cuando yo no estoy, lo hacen. Por eso las rutinas son fundamentales en la innovación. Que se conecten con tus principios rectores. Por supuesto no tienen que ser esos. Yo porque soy brujilda y porque me encanta la espiritualidad y porque para mí es fundamental. Pero para ustedes puede ser fundamental otra cosa. Pero a eso añádale rutina, porque los principios rectores no se escriben, o no solo se escriben, no solo se cuentan, se viven y se reenmarcan a diario. ¿Cómo vives los principios? No hagas que tu gente repita los principios. Lo que tienes que hacer es que los vivan, que les encuentren el sentido y que con eso hagan rutinas. Para mí el agradecimiento es fundamental y entonces yo amanezco y agradezco, pero no solamente eso. Hacemos ejercicios mensuales con mi gente de qué tenemos para agradecer de Transformente en este mes que pasó. Este mes que pasó, ¿qué tenemos para agradecer? Este proyecto nos salió muy bacano. Este chicharrón que tuvimos con ese cliente lo pudimos solucionar. Perfecto. Entre más agradezcas, más razones tendrás para agradecer. Y eso se convirtió en rutina. Capacidad de liderar la creatividad. Relación con el error, que ya lo habíamos hablado, con la vulnerabilidad y el aprendizaje. En este tema del error, hay empresas en donde nosotros hemos adoptado un aprendizaje muy bacano. Es una empresa en Bogotá que ellos hacen proyectos de tecnología y ellos estaban acostumbrados en que en las juntas directivas traían un proyecto de 6 meses y 6 meses después daban los resultados. Nos fue bien, nos fue mal, no funcionó, en fin. Pero resulta que ellos decían, pero es que se nos está reventando el resultado en la cara. Claro, por supuesto, porque es que en 6 meses tú solamente le haces un seguimiento y es en el resultado. La forma en cómo lideramos creatividad y relacionarnos con el error es una vez al mes evaluar ese proyecto y si vemos que hay un error en el primer mes porque no avanzó lo que debía avanzar en ese primer mes, pues existe un tema que se llama RDA, reunión después de la acción. Algo pasó, reunión después de la acción, es un formato en donde simplemente se concentran en evaluar el proceso, en tener aprendizajes y hacer pivote. No esperan a que los otros 5 meses la cosa evolucione, hay que hacer un pivote. Entonces ahí, relacionarse con el error y sistematizarlo. Me dice que quien inventó el bombillo, Thomas Edison, fue alrededor de 2000 veces que él intentó hacer un bombillo y que a los 1800 o 2000 ya logró tener el bombillo. Pero él dice, para mí fue más enriquecedor los 1800 que no logré hacer el bombillo que incluso cuando lo saqué. Pero esos 1800 yo tuve que sistematizarlo, tuve que sacar una información y unos informes para yo no volver a caer ahí. Ese es el sentido del error y el sentido del RDA, reunión después de la acción. Sistematice, raye, cuente por qué no funcionó, en fin. Vulnerabilidad, cuando el líder decide ser humano, es una cosa espectacular. Cuando decide llorar delante de su equipo porque algo me pasó, me parece espectacular, porque eso es lo que genera conexión. Eso es lo que hace que el equipo diga, es que hay un ser humano que está liderándonos y nos permite ser y manifestar. Mi equipo me ha visto llorar un jurgo de veces, además porque soy supremamente sensible. El sesgo de negatividad, que ya lo habíamos visto en la divergencia y del resultado al proceso. Plantéese el resultado, suéltelo y enfóquese del proceso, porque de ese proceso depende el resultado, no al revés. Pensamiento crítico, capacidad de argumentación. Pensamiento diverso, permitamos opiniones opuestas a las mías. Permitamos hey, no me hace sentido, no estoy tan de acuerdo con lo que tú dices. Eso sí, con la capacidad de argumentación.
Permítanse en su equipo de trabajo innovador tener personas totalmente diferentes, de culturas, en lo que más usted pueda, en lo que más pueda, personas diferentes y diversas. Evadir el conflicto es no crear, por eso confronten el equipo, el conflicto, gestionen el equipo, pero no lo eviten jamás, porque eso es coartarse la posibilidad de crear. Séptimo, capacidad de solucionar problemas, de problema-reto y los tips para estimular la solución. Cuando hablamos nosotros de estimular la solución, es busque quietud en la mente cada vez que usted está bloqueado porque no le encuentra una solución a algo. Les llamamos nosotros momentos eureka. Los momentos eureka son cuando la mente está en mayor quietud. Las ideas más tesas surgen cuando me voy a dormir, cuando me voy a despertar, por ahí 2 de la mañana donde estoy profundo, sí, eso pasa. Cuando estoy haciendo ejercicio en donde no estoy pensando en nada más sino en hacer ejercicio, ahí surge. Cuando estoy caminando en contacto con la naturaleza, ahí surgen las ideas y la solución de problemas. Permítase conectarse con esos momentos eureka. Tolerancia a la frustración, reconocer qué es lo que nos frustra y qué es eso en lo que tengo que cambiar yo. Innovación desde el ser. Empecemos a familiarizarnos con la neurociencia. Antes me decían a mí que yo era muy romántica en todo involucrando las emociones, ahora la neurociencia me respalda, porque resulta que las emociones mueven a las personas y las personas son las que mueven los resultados. Entonces, ¿cómo no vamos a tener nosotros en cuenta las emociones si eso es lo que nos va a llevar a donde queremos? ¿Cuál es la emoción de la innovación? Se las presento. La emoción reina de la innovación es la rabia. No hay emociones positivas ni emociones negativas, solo hay emociones. Y la emoción tiene luz y tiene sombra. La rabia en su sombra pues es ira, pero la rabia en su sombra es injusticia. Todo lo que nos dé rabia a nosotros es un sentido de injusticia, pero la rabia manifestada en su luz es dignidad. ¿Por qué es la emoción de la innovación? Porque resulta que cuando nosotros tenemos un sentido de injusticia en nuestro trabajo, en nuestro proceso, en nuestra familia, cuando manifestamos la rabia en su luz, decidimos tomar decisiones para cambiar esa realidad. Un emprendedor de Bogotá que tenía la hermana sordomuda y una hermana rumberísima, entonces cada vez que cumplía años la hermana se la llevaba de rumba y era un entorno muy hostil, porque ella tenía que hacerse al lado de los baffles para poder sentir la música, pero resulta que era un ambiente en donde ella se sentía insegura y el hermano se sentía, pues imagínense ustedes ese estrés de tener que cuidar a la hermana en todo momento porque la empujaban, porque en fin, una cosa muy hostil, y él le daba rabia de no tener un lugar para ella. Entonces él dignificó esa rabia creando un bar que se llama Sordos, está en Bogotá y en varias partes del mundo, y es un bar creado para las personas sordomudas, en donde la persona sordomuda no se adapta al entorno. Quienes no somos sordomudos nos adaptamos a ese entorno. Entonces es donde se siente con vibraciones fuertes la música, donde está todo en código braille, donde tiene meseros que tienen también esa condición, en donde todo el tiempo nos están hablando de señas y esas personas pueden estar en un ambiente seguro disfrutando de una buena rumba. Y eso como resultado, la rabia. Por eso cuando algo nos haga sentir que esto es injusto, ilumínela con su luz. La tristeza manifestada en su luz es el aprendizaje, porque la tristeza manifestada en su sombra es una emoción de pérdida. Es cuando yo siento que algo perdí. La tristeza es pérdida siempre. Perdí algún ser querido, perdí el trabajo, perdí un proyecto, perdí dinero, eso me da tristeza. Manifestada en su luz es cuando yo valoro lo que sí tengo y lo que sí soy. Entonces yo decido cómo manifiesto eso, si con la sombra o con la luz. Entonces, si me quedo con la pérdida,
o me quedo con esto que tengo, esto que sí soy y esto que aprendí. El miedo que ya vimos que es uno de las emociones que salen muchísimo en los procesos de innovación y en los procesos creativos, porque es el que saca nuestro sesgo de negatividad a flor de piel y castra la creación de nuestro equipo y de nosotros, de hecho también. Pero ese miedo manifestado en su luz es la valentía. De hecho, en otra ocasión, ojalá podamos hablar acerca de cómo saltamos de la zona de confort a la zona de crecimiento. Y es como hay una zona que se llama zona segura, en donde podemos nosotros enfrentar ese miedo. No es dejar de sentirlo, siéntalo, claro, pero con todo y miedo, haga avances chiquitos en sus procesos de innovación para no poder enfrentar a ese monstruo miedo que a veces es mucho más grande que nosotros. Entonces el miedo trae como regalo la valentía. Y la gratitud, que ya les conté, que es una emoción que para mí es fundamental, porque entre más agradezcas, más razones tendrás para agradecer. Cuando hablamos gratitud en los procesos de innovación, es conectarse con la celebración y con la alegría, que de hecho es la otra emoción. Cómo esas victorias tempranas las celebro, cómo yo cada vez que voy llegando a una meta, por más chiquita que sea, pues entonces lo celebro con el equipo para liberar dopamina y para tener más razones por las cuales agradecer. Ustedes no se imaginan un equipo cuando uno empieza a entenderlos desde esta fuente de información, cómo se la baten. Nos la batimos juntos por un proceso de innovación, por acompañar a las empresas a que instalen su turbina de innovación, cómo les enseñamos a los clientes a que manejen las emociones también en un proceso de innovación, cómo viven la innovación desde su vida personal y desde su estilo de vida, que con esto termino, cómo liberamos hormonas para generar más bienestar, porque solo cuando generas bienestar a tu cerebro empieza esa innovación de manera orgánica y natural a surgir. La dopamina se logra cuando llegamos a una meta, es la recompensa. Por eso siempre yo hablo de inyectar dopamina al equipo de trabajo, porque eso hace que sienta bienestar, que se conecte, que se motive, que se apasione, que le encante trabajar con vos, que eso es lo que yo quiero para mi vida. La oxitocina es la hormona del amor, de la relación humana, de la confianza y la lealtad. Libero oxitocina cada vez que yo hago que mi equipo de innovación confíe en mí. ¿Qué actos me hacen que la otra persona confíe en mí? Transparencia en la información, sentido de justicia. Mi mejor amiga trabaja conmigo, pero cuando yo voy y estamos todos juntos, los mismos 5 minutos que te dedico a ti, lo dedico a todos. Y ella ya sabe, los fines de semana te dedico más tiempo, porque eso es mi parcera. Pero aquí, en el trabajo, todos son igual de importantes para mí. Oxitocina. Serotonina, molécula de la confianza y da sentido de pertenencia. Sentimos nosotros que nuestro equipo tiene un sentido de pertenencia. Lo que acabo de decir también hace lo propio, como mediante esos equipos remotos, cómo hacemos en las rutinas para que sientan que pertenecen. Endorfina es la hormona de la felicidad, reduce el estrés y el dolor. Estas cositas para darle puño, eso libera endorfina. Libera endorfina cuando yo sí tengo un equipo de trabajo en donde son gamers, póngale ahí una cosa de gamers, ahí el tema de bienestar en las organizaciones. Nosotros analizamos qué tipo de equipo es para que justamente ellos durante el día tengan cómo liberar esas hormonas, sean presencial o virtual. Recibir luz solar todos los días, hacer ejercicio, compartir con amigos, tener mascotas, alimentación saludable. No quiere decir que si no tienen, pues vaya de aquí a comprarse una mascota o adoptar una, no. Pero digamos que quien las tienen, sepan que eso también hace que liberen estas hormonas. La alimentación saludable, ya de hecho también, según el Foro Económico Mundial, es una de las acciones que como autoliderazgo debemos gestionar. Escuchar música permanentemente, la que le guste, la que lo haga bailar. De hecho, hay una carta en el tarot que se llama
que se llama Mundo. Y esa Mundo es como invitarte a que le bailes a la vida, que es uno de los rituales que las personas cuando estábamos en clanes hacíamos para que llueva, bailábamos para que llueva y poder mover la tierra y generar siembra de mejor calidad. La música hace parte de nuestra vida y el baile también. Conversaciones e información diferentes, que eso es algo que los invito a que cambiemos en nuestro estilo de vida. A nuestro cerebro cada vez nutrámoslo de información diferente. Lean lo que antes no leían, consuman lo que antes no consumían, de información. De información. Vean películas que antes no se atrevían, planes que antes no hacían, arriésguense, activen la adrenalina, tírense en parapente, experimenten cosas nuevas, que eso hace que el cerebro ¡boom!, empiece a descubrir sensaciones nuevas, y eso hace que la innovación pues llegue a su vida de manera orgánica y natural. Cuéntenme qué les pareció, con esto finalizamos, qué se llevan el día de hoy, de qué les sirvió esta charlita de estas 2 horas. ¿Quién nos quiere contar? Dime. Yo creo que lo que más me gustó es que antes se hablaba mucho del problema como oportunidad, pero cambiarlo a reto es más práctico, porque bueno, me gustó mucho. Total. Así es, y el cerebro te lo va a agradecer. Qué rico, qué nota, me encanta. ¿Quién más? Claro que sí. Open Mind, así es. Open Mind. De hecho, miren que a mí me encanta cuando voy a Nueva York o cuando voy a otros países donde no me conocen, porque yo empiezo como a desinhibirme, como que no me importa que me vean o que no me vean, pero empiezo yo a ver comportamientos loquísimos y a encontrarle ese sentido del open mind. ¿Cuál es la razón? Y me parece fascinante conectarme con cosas que uno a veces lo cree como prohibido, pero que le encuentra ahí el sazoncito. Open mind, siempre con estructura, con responsabilidad, con honrar tus propios principios, pero siempre tener la posibilidad de que hay otra forma de ver la vida, y no es que la tuya es correcta o incorrecta, simplemente hay otras, y qué bacano poder entenderlas y comprenderlas. ¿Quién más? Me gustó mucho, la verdad pues como me conectó, y mientras iba escuchando como la charla la iba interiorizando, incluso trayendo como ideas a mi mente de, bueno, hay cosas que tengo por hacer y cómo las puedo hacer diferentes. De hecho hice una lista en este momento que me fueron como surgiendo, tengo que llegar a hacer este objetivo porque no lo he logrado, entonces como que hacer las cosas como diferentes y hacer también como esa lista, entonces me pareció muy chévere. Qué rico, me encanta eso, que se convierta esto en acción, me encanta. ¿Alguien más? Dime. Bueno, yo quiero decir algo, la capacidad de innovación está dentro de uno, porque siempre, y esto es de verdad, gracias por tu intervención y por el tema, porque uno siempre espera de estos espacios es que el tema haya una herramienta desde el exterior para poder nosotros hacer un cambio, entonces pues facilita demasiado, o sea, hay que buscar es como totalmente otros así es, el enemigo más importante de la innovación está aquí adentro, por eso cuando nosotros buscamos algo afuera no fluye, no funciona, no genera resultados, porque el problema no es la metodología ni el método, cualquiera sirve. El problema es acá, que no permite que esa metodología fluya, ya sabemos por qué razón. Vale, bueno, fue un placer para mí, que almuercen rico, cualquier cosa, con todo gusto, estamos para servirles, y nada, les mando un abrazo muy grande y espero que de verdad de aquí salgan renovados y para convertir en acción en sus estilos de vida y en sus sistemas de pensamiento, que es lo más importante. Muchas gracias.